La caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. El informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Cuando el Grupo de Estudios Especiales fue formado en agosto de 1963, se instruyó a sus miembros a regir sus deliberaciones según un criterio basado en 3 principios: objetividad de corte militar, evitar presunciones de valor preconcebidas e incluir todas las áreas relevantes de teoría e información. Se debe enfatizar que el potencial de hacer la guerra dentro de una sociedad precede y se ubica por encima de sus otras características. No surge como resultado de la amenaza que se presume existente en un momento determinado y que proviene de otras sociedades. Esto es el reverso de la situación básica. Las amenazas en contra del interés nacional usualmente son generadas o aceleradas para satisfacer las necesidades cambiantes del sistema de guerra. Una secuencia lógica correcta indica que más a menudo resulta preciso decir que las sociedades guerreras requieren y por ende deben generar tales conflictos. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Sin ellos, jamás gobierno alguno ha podido justificar su legitimidad o su derecho a gobernar a su sociedad. La posibilidad de la guerra brinda un sentimiento de necesidad externa sin la cual ningún gobierno puede perdurar un tiempo significativo en el poder. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. En términos generales, el sistema de guerra brinda la motivación básica para la organización social primaria. Al hacerlo, refleja a nivel social los incentivos que hacen el comportamiento humano individual. El más importante de estos, a los efectos sociales, lo conforma la necesidad psicológica individual de lealtad hacia una sociedad y sus valores. La lealtad requiere de una causa requiere de un enemigo. En términos generales,
El poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esta sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Un sustituto viable para la guerra como sistema social no puede limitarse a una mera farsa simbólica. Debe involucrar un riesgo auténtico de destrucción personal y a una escala consistente con el tamaño y complejidad de los sistemas sociales modernos. La existencia de una amenaza externa aceptada, entonces, resulta esencial para lograr la cohesión social, como así también la aceptación de la autoridad política. Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Pakea maitasuna eta batasuna. El proyecto espacial más ambicioso y menos realista no puede por sí mismo generar una amenaza externa creíble. Se ha debatido acaloradamente que semejante amenaza, invasión extraterrestre, ofrecería la última y mejor esperanza para la paz, al unir a la humanidad en contra del peligro de destrucción por criaturas de otros planetas o provenientes del espacio exterior. Se han propuesto experimentos para probar la credibilidad de una amenaza consistente en una invasión desde fuera de este mundo. Es plausible que algunos de los incidentes de platos voladores más difíciles de explicar en los últimos años hayan sido algunos primeros experimentos de esta clase. Peace, love and unity. Pakea maitasuna eta batasuna. Por más improbable que el posible enemigo alternativo que hemos mencionado pueda parecer, debemos enfatizar que alguno debe ser hallado, y el mismo debe ser de una calidad y magnitud creíble si una transición hacia la paz ha de llevarse a cabo algún día, sin que provoque la desintegración social. Resulta más probable, a nuestro juicio, que semejante amenaza deba ser inventada, en lugar de que se desarrolle partiendo de condiciones desconocidas. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Como sustituto político efectivo de la guerra, se requeriría
Una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. Una contaminación ambiental masiva y global. Enemigos ficticios alternativos. O una combinación de todo lo anterior. Los modelos ficticios deberían conllevar el peso de una extraordinaria convicción, sustentada por una no inconsiderable pérdida de vidas humanas. El fenómeno humo comenzó en 1966. Ricardo Sesma frecuentaba las tertulias que se organizaban en dos locales de Madrid, el Café León y la Ballena Alegre. Aquí es donde el propio Ricardo introdujo en los coloquios el supuesto contacto con seres extraterrestres del planeta Humo. Sin embargo, fue otro contactado, José Luis Jordán Peña, quien, siendo, según él, testigo de los avistamientos, promovió el debate en torno a los informes y cartas de los humitas que empezaron a llegar a personalidades españolas de diferentes ámbitos. En Argentina se llegó a construir un hospital integrado por médicos alternativos basado en la supuesta medicina humita. Rafael Farriols organizaba en junio de 1971 en el Hotel o Sauna de Barajas el primer simposio Humo en España. 3 días de conferencias, coloquios y debates con la participación de numerosos investigadores, durante los cuales, y a lo largo de 30 horas, un locutor profesional leía a la audiencia todos los informes humitas que se poseían. Dos años después, en mayo de 1973, el mismo Farriols organizaba en el Hotel Rich de Barcelona el segundo congreso sobre el mismo tema. Más tarde se organizaría un tercer congreso en Alicante, con aún mayor repercusión internacional. En Europa, Japón, Canadá, surgían clubs de fans sobre el fenómeno humo. Sin embargo, otros investigadores como Javier Ruz o Manuel Carballal han hablado directamente de una operación de los servicios secretos o un experimento sobre los límites del control mental. En 1996, José Luis Jordán Peña reconoció el fraude. A pesar de las declaraciones de Jordán Peña, aún quedan grupos de creyentes como el boliviano Hijas de Humo. Existe otro grupo, Humo Sciences, que afirma seguir un método científico más riguroso. Una persona del grupo proclama haber descifrado el lenguaje de humo y que es diferente de cualquier otro terrestre. En 1996, José Luis Jordán Peña confesaba así a la policía. Redactaba los informes los sábados y domingos por la tarde y aprovechaba mis viajes al extranjero para enviar desde allí las cartas. Para las fotografías utilizamos la maqueta colgada de un hilo de nylon muy delgado. Empecé a indignarme al ver que la secta Edelweiss marcaba a fuego con mi símbolo a niños. Y luego recibí una invitación anónima desde Cuba para asistir a no sé qué reunión humita en casa de Joaquín Farriols. Así que decidí cortar el experimento que llevaba haciendo 25 años. Estoy arrepentido de haber creado un experimento inmoral que se ha vuelto contra mí. Existen en torno al caso Humo diferentes intereses no solo económicos, sino de índole muy diversa. Por ejemplo, podría estar siendo utilizado como herramienta de la ingeniería social para la modificación del comportamiento de masas. Solo del libro Un caso perfecto se vendieron 1 millón de ejemplares. Con la llegada de Internet, el fenómeno humo sigue siendo explotado económicamente debido al interés que aún suscita. Por lo tanto, es comprensible la defensa que hacen determinados youtubers sobre la veracidad de este caso. Lo curioso en este tipo de fenomenología es que puede resultar onerosa tanto para los defensores como para los detractores. Este hecho dificulta enormemente a cualquier investigador imparcial poder identificar cuál es la información veraz y cuál es la que ha sido condicionada
por el beneficio o el fanatismo. Así que a partir de esto, empecé a trabajar más con la administración. Varias personas, amigos del presidente, la familia Rockefeller. Lawrence era la voz cantante que quería que destapáramos toda la información. De hecho, nos recibió en el rancho Rockefeller en Tetons. Y una noche me llevó afuera a la terraza y me dijo: bueno, tú sabes realmente que necesitamos que hagas esto. Y yo dije: Lawrence, eres viejo, eres rico y eres un Rockefeller. ¿Qué quieres que haga? Solo soy un doctor de campo merodeando en una sala de emergencias de Carolina del Norte. Y él dice: no, necesitamos que lo hagas. Así que dije: ok. En estos momentos tenemos la llamada de un oyente. Él es Héctor. Hola Héctor, ¿qué nos tienes que decir? Hola, buenas noches. Yo lo que quería deciros es que todos los medios le estáis manipulando. Más que habláis, más que escribir, más que mentir. Ha llegado el punto en que yo no me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, no me creo nada. No me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, no me creo nada. Tú lo sabes bien, noticias manipuladas en la tele o en papel. Escribe la mano negra con tu pluma bien, cruzará tu piel, llegará tu sien, tus mentiras dulces como la miel. Mundo precario, te falta más huevos y ovarios, pasos de piratas y redes cazacorsarios. Cada
que nos cuentan las noticias según tu criterio. Contar la verdad no es difícil, no hay misterio. Seamos serios, tenemos que poner fin a este asedio. Odio, es lo que siento cuando veo cosas que cuentan. Que yo he vivido personas y veo cómo inventan. Intentan emitir imágenes violentas, pero no dicen que la poli las mata y revientan. No, no, y llega manipulación. Criminalizar al pueblo, ya la van al opresor. No dicen lo que hay, no utilizan la razón. No tienen en cuenta lo que diga la opinión. En Plaza Cataluña he estado junto a Sol. He visto como los medios desviaban la atención. He visto
you know how. Had the time of my life, and I never felt this way before. I swear this is true, and I owe it all to you. 30 minutes. Call 911. Shawty fire burning on the dance floor. Whoa. Red one. Hey, hey. Shawty got that super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Got me soon as I walk through the door. Oh, my pockets started tickling, the way she drop it low that thing got me wanna spend my money on her. She get it poppin', lock it, drop it, that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame away. I take my red, black card and my jewelry. Shawty is cool like the fire. En lo económico tenemos lo que pudiéramos llamar un departamento central de ordenadores electrónicos, en que cada habitante y cada empresa de URLN tienen abierta una cuenta con un debe y un haber. Según el rendimiento en su trabajo y según sus necesidades y situación familiar, cada habitante activo de Humo puede retirar periódicamente un número determinado de unidades de consumo, equivalentes a vuestra moneda, aunque ésta no existe físicamente, sino de manera únicamente contable. El sentido común y la intuición son fuente de graves errores. Estas formas de proceso mental les dictan nociones fenomenológicas que ustedes mismos han descubierto que son falsas. Nuestra ley moral nos impide interferir el proceso evolutivo de la cultura de otra humanidad galáctica. Si lo hiciéramos, podríamos provocar terribles distorsiones en su red social. Un cuerpo de conocimientos no puede asimilarse bruscamente, requiere un largo intervalo de progresiva flucción del cerebro. Es preciso, al llegar aquí, revelarles que pese a todo, nos hemos obligado a realizar importantes intervenciones. Hombres de tierra, nuestra ética nos impide violar el principio de no interferencia en el libre curso evolutivo de la red social de un astro frío habitado por cerebros inteligentes y humanos. No hemos venido a perturbarles y mucho menos con intenciones agresivas. Nuestra misión se centra en estudiar la milenaria cultura de tierra pletórica, para nosotros de exótica riqueza. Algunos hermanos suyos de distintas nacionalidades, a través de los diálogos telefónicos que mantenemos con ellos, nos solicitan una intervención o al menos una orientación que permita modelar una sociedad como la de la Tierra, abruptamente dislocada, que genera multitud de fuentes de sufrimiento físico y moral para sus integrantes. Evidentemente, también hemos logrado modelar un sistema organizativo social monolítico, no vulnerado por la división en nacionalidades y formas lingüísticas de expresión, y regido por fórmulas de gobierno altamente racionalizadas, que impiden cualquier tentación de viraje totalitario. Nos sería fácil presentarnos a ustedes aportando pruebas de nuestra identidad. Poseemos medios coercitivos poderosos y una expedición que no excedería de 18 veces el núcleo de hermanos que en este momento visitamos Oyaga, provistos de medios técnicos que traeríamos profesamente de Humo, bastarían para poner de rodillas a los dirigentes políticos de las naciones más poderosas de sus continentes y traspasarnos el poder decisorio.
Las entidades nacionales más pequeñas no se atreverían a presentar la menor oposición, pues disponemos de medios expeditivos para yugular toda resistencia, incluso sin necesidad de provocar el óbito de los oponentes. Se procedería inmediatamente a reunificar las distintas nacionalidades en una sola unidad planetaria, cuya cúspide rectora durante el tiempo que durase el proceso de remodelación estaría regida por mis hermanos nombrados por el centro rector de Humo. Esta primera etapa se caracterizaría por la aparición de numerosos focos de resistencia, sabotaje e histeria nacionalista y religiosa. Para entonces, habríamos multiplicado nuestros efectivos procedentes de Humo. Equipos especializados asistidos por mis hermanos y que constituirían una inevitable fuerza policial acudirían a los focos de supresión. Disponemos de agentes paralizantes de la actividad neuroencefálica que no producen lesiones. Aislaríamos a estos OEMI que pasarían a centros de reeducación. Es evidente que el trato global que recibirían estos humanos de tierra sería muy agradable para ellos. Nuestro programa de educación para los OEMI de Oyaga se exigiría una primera separación rigurosa de los hijos respecto a los progenitores, para impedir la contaminación ideológica de aquellos. En una primera etapa, que ustedes podrían llamar cooperativista, la gestión y beneficios de las empresas serían administradas por los trabajadores de la cadena productora, en función de un modelo de reparto de funciones y utilidades fundamentados científicamente en parámetros psicofísicos de los componentes de esa empresa. Lentamente se progresaría hacia etapas intermedias en que gestión, coordinación y utilidades serían dirigidas por redes sociales regionales, dirigidas por una cúpula de OEMI elegida democráticamente, pero controladas en tiempo real por todos los ciudadanos. La tercera etapa permitiría una centralización de la actividad económica, siguiendo un modelo fiable de gestión planetaria y distribución de renta basada en parámetros econométricos, meteorológicos, sociales, de polución ambiental, etc., obtenidos en tiempo real que permitan modificar diariamente la dirección racional de esa política a nivel planetario. Sin embargo, las fuerzas de coerción policiales estarían dirigidas por Humo y asistidas por especialistas de nuestro astro frío. Impondríamos además un modelo nuevo de marco jurídico y un modelo de rehabilitación penal basado en modernos y potentes sistemas de tratamiento psicopatológico y reeducacional en base a patrones morales inspirados en la genuina doctrina de Jesús de Galilea. Last night I dreamt about how things were. And then I woke up here. Este modelo de intervención es por supuesto hipotético. Nosotros jamás accederíamos a interferir su evolución social en condiciones de progreso natural. Solo pensamos seriamente intervenir, y lo vamos a hacer en ese caso cuando detectemos riesgo inminente de una destrucción de su red social por una conflagración nuclear o de armas de plasma o biotecnológicas. Nos proporcionaría el argumento moral de una intervención, y ya en ese caso no nos limitaríamos a detener el proceso de aniquilación mutua, sino que nuestro grupo expedicionario incrementado en efectivos y medios técnicos
procedería según el esquema resumido en párrafos mecanografiados anteriormente. Nos consta que no bastará con presentar nuestra identidad y aportar pruebas de nuestra capacidad coercitiva ante los organismos internacionales para que los gobiernos hagan cesión de su soberanía, por lo que ni siquiera perderíamos un tiempo precioso en intentarlo. Se ejercería inmediatamente un control sobre los medios de difusión para modular paso a paso la información pública acerca de este proceso de cambio, de modo que fuera asimilado progresivamente sin causar alarma. Al llegar a este punto, necesitaríamos la ayuda de seres humanos de tierra que actuasen de enlaces entre mis hermanos y sus compatriotas, con un doble fin. Tranquilizar a sus hermanos, presentándoles una imagen real acerca de nuestros fines, nuestra honestidad, nuestras intenciones pacificadoras y las razones poderosas que nos moverían a usurpar provisionalmente su soberanía. Ayudarnos a captar con más imparcialidad y precisión las necesidades, las frustraciones, los niveles de ansiedad y angustia, las posibles situaciones de injusticia que se derivarían de nuestra acción, para en base a los datos aportados por estos OEMI tratar de corregirlas. No podemos clarificarles las probabilidades de tal evento, pero han de comprender que si esta fuera muy incierta, no les hubiéramos emitido este informe.
and soon falling. Watch it. It's time to be away. Your kingdom is falling. Your kingdom is calling. Don't you be no fool and miss the train. Don't you miss the train. Fix up your brain. No good. No good, no good. Estas informaciones han sido entregadas por los summitas a un círculo muy pequeño de personas, entre los que yo formo parte, y por supuesto no soy ni mucho menos la más importante. Os puedo afirmar que la existencia de los summitas alcanza el 85% de posibilidades. Este dato es mío. Quizás sea mayor. Por consiguiente, las posibilidades de que ellos existan son muy elevadas, si no totales. Me gustaría apuntar otro dato adicional. Es un dato que nos permitirá entender el escenario de fondo con mucha más perspectiva. En mayo del año 2015 se indicó a los summitas, se le hizo una pregunta a los summitas y se le dijo que era vergonzoso ver cómo Bill Gates y Warren Buffett se congratulaban mientras 20.000 niños morían al día de hambre. Eso es lo que se le contó, le dijimos a los summitas. Que era vergonzoso como Bill Gates y Warren Buffett se vanagloriaban de su poder. ¿Y sabéis lo que respondieron los summitas? Dijeron de manera textual lo siguiente: los que distribuyen su fortuna en lugar de acumular cada día más no son la diana a la que apuntar. Literal, literal. Y en la parte inferior de la respuesta de estos summitas nos entregaron un enlace sobre las actividades filantrópicas de Bill Gates. Evidentemente, sacamos la conclusión de que hay algunos hombres y mujeres enormemente adinerados que no son esas mentes enfermas de las que estamos hablando. No. Let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Okay, he's going to train the camera on the audience, I hope. And please, if you're the parent of an autistic child, please stand up. If your child is one of those who became autistic after receiving a vaccination, and you believe, you're confident, that it was the vaccine that caused your child's autism, please raise your hand. If you can document with videotapes or photographs
or whatever, that your child was normal and became autistic after the vaccine, wave your arms. Okay. Did you get that? Let's hope it gets on CBS. Thank you very much.